para mí, es cuestión de opiniones, siempre tiene una visión parcial del fenómeno de discapacidad. Yo quisiera saber si hay otra persona que le gustaría responder esa pregunta, o darnos un ejemplo, alguna audiencia que nos ayude a despejar esa pregunta. Bueno, Hola, yo aquí tengo ejemplo. hola. Participo. Por favor. Adelante, doña Abby. Es Sonia, gracias. Está pidiendo sí, doña Sonia, después yo me quedo de último. Ah, bueno, doña Sonia, adelante, doña Sonia. Y es que no levanté la mano, nada más entré. Vea, sinceramente, no he escuchado una buena explicación de, pues, sobre todo, bueno, las dos frases, ¿verdad? Discapacidad. Pero bueno, uno entiende, así nada más, ¿verdad? Sin haber ahondado mucho, es que una persona tiene una incapacidad, o sea, ¿verdad? Somos capaces de hacer muchas cosas, pero no todas las personas las tienen todas las capacidades, sino que tienen falta de una capacidad. Es lo que yo entiendo, ¿verdad? Cuando se refiere a eso, pero me gustaría mucho que este señor nos explique exactamente la palabra discapacidad. Gracias. Con gusto, muchas gracias a usted. No sé, bueno, Abby quiere participar, pero que además de ella hay otra persona. Entonces, en vez de Abby, pues puedes aportar de tu parte. Ok. Yo voy a dar la visión como una persona que operativiza derechos, digamos, ¿verdad? Que no estoy en la parte teórica, sino más bien en la parte práctica. Yo en la institución con la que trabajo, con ABDIS, somos de la parte operativa. Yo soy de la región Huetar Norte, entonces somos de la parte operativa y voy a dar esa visión de esa parte. Para nosotros, los que estamos en el campo, la discapacidad tiene dos visiones. Una es la deficiencia. La deficiencia es lo que pasó dentro de mí, anatómico, biológico, fisiológico, físico, que me deja una secuela. Esos términos que nosotros a veces no entendemos, que está dentro del cuerpo de nosotros, esa es la deficiencia. Eso va a ser el factor que pueda detonar una discapacidad. Entonces, algo pasó dentro de mí o que me quedé ciega o me quedé sorda o me quedé con una parte de mi cuerpo que no funciona adecuadamente o tengo algo muy elevado, o tengo algo muy bajo o algo que no comprendo, etcétera, cualquiera. Entonces, estas partes se llaman física, sensorial, psicosocial, ¿verdad? Conductas inadecuadas para espacios o contextos en los que estoy. Esa es mi deficiencia, eso que pasó dentro mío que me va a dejar una secuela y por eso yo soy sorda, ciega, no entiendo, tengo conductas raras, la gente no me comprende, yo no comprendo a la gente, etcétera. Esa sería la discapacidad. Esas dos cosas, la deficiencia con esa secuela que me deja la deficiencia, que es lo que se externa, anuado o coadyuvado al contexto en el que yo me desarrollo. Entonces, por ejemplo, si en todos los lugares yo llego y hay información audible, don Juancito Piedra no se pierde en ningún lado porque él está estimulado en todos los lugares, le dice, usted está en tal lugar, va para tal lugar, entra a la corte, dice, si usted coge a la derecha, va para tal lugar, si usted va para
va al segundo piso, se va a encontrar, a él lo orientan, lo audible lo orienta. Entonces, Juancito, su discapacidad disminuye porque no tiene dependencia y el contexto no le genera barreras. Pero si todo está en blanco y negro y Juancito no ve, por supuesto que eso le genera una barrera. Su ceguera le genera una barrera. Esa barrera me resta a mí independencia, me resta autonomía, me genera discapacidad, me genera, perdón, discriminación. Y esos temas juntos es lo que es la discapacidad. Es la barrera que el contexto, conforme a mis características, me impide desarrollarme, me impide ser autónoma, me impide ser independiente, me impide ser participativa en el contexto en el que yo me desenvuelvo. Les voy a poner otro ejemplo. Puede ser que yo ande en silla de ruedas. El desplazarme en silla de ruedas no es ningún problema. Ahora la tecnología hay de motor y hay de un montón de formas. Pero si los autobuses no son accesibles, las aceras no son accesibles, no hay rampas para cruzar la calle, no hay una guía en la acera, un diseño universal, esas rayitas amarillas que ustedes ven en las aceras, que es una guía para las personas con discapacidad o las que usan cualquier accesorio o producto de apoyo, como se llama. Entonces, eso me genera a mí una barrera. El problema no es que yo tenga una silla de ruedas, el problema es el contexto en el que yo me desenvuelvo. No hay transporte, los edificios tienen espacios muy pequeños, yo no entro, las puertas son muy pequeñas, yo no entro, no hay rampas, ¿verdad? La universalidad dice que yo, el contexto, la comunidad debería tener rampas, escaleras, escaleras eléctricas, ascensores. Yo uso lo que quiera, no que me guíen para un lado o para el otro. Si usted tiene estas características, se va por aquí. Si usted tiene estas otras características, se va por el otro lado. Entonces, son mis características personales que me la genera la deficiencia en contraposición al contexto donde yo me desarrollo. Vámonos todos nosotros, todo el grupo, los invito a irse para Japón. En este momento ninguno tiene ningún problema para comunicarse, ni para entender, ni para nada. Vámonos a Japón. Yo sé que Don Otto creo que ha estado en Japón. Ese contexto, esa escritura de rayitas, techitos, dibujitos, circulitos, nosotros no lo entendemos. Y por más inteligentes que sepamos, nosotros nos vamos a Japón y nos pierden. No sabemos leerlo, no lo entendemos, ni siquiera visualmente tenemos un estímulo para saber para dónde irnos. Entonces, todos nosotros en Japón, sin saber el idioma, ni conocer el país, ni la cultura, estaríamos totalmente perdidos. Eso es lo que sucede con las personas con discapacidad en nuestro contexto. Si no los orientamos, si no los guiamos, si el contexto es adverso, si no lo entienden, si ellos no pueden usarlo como lo usamos nosotros, como usamos los servicios, como usamos el autobús, como usamos el banco, como usamos la municipalidad y un montón de cosas más, el bar, el restaurante, todo. Si no se puede usar, pues lógicamente para la persona con discapacidad, esos servicios no existen. Y ahí es donde nosotros estamos deficitarios. Porque hay retroceso. ¿Verdad? Si yo no entro al cajero, ¿y qué tengo que hacer? No puedo usar el cajero, para mí no existe. Si yo no puedo ir a comprar la lotería y para mí la lotería no existe porque no puedo accesar a esos servicios porque la estructura que tienen no se ajusta a mis características. Esa es la contraposición, la discapacidad vista desde una deficiencia en contraposición con el contexto. Ahí entran luego otros temas, si son temporales, si son permanentes, si son intermitentes, a veces la tengo y a veces no, etcétera. Ya ahí entran otros temas. Pero algo que sí me gustaría decirles es que no la veamos como un problema. Nosotros no podemos decir, es que el problema de Juan es que es ciego. No, el problema de Juan no es ese. Juan no tiene ningún problema. Juan tiene una condición, es una característica propia que no va a cambiar. Por más cosas y por más tecnología, Juan nunca va a llegar a ver. Se puede compensar con otras cosas, pero no, Juan no va a volver a ver. Juan no tiene un problema, Juan tiene una característica, una condición. Si nosotros vendemos la discapacidad como un problema, estamos vendiéndole problemas a todo el mundo y nos van a seguir viendo como un problema. Entonces, al yo decir, es que el problema, Juan, es que es ciego, no. El
problema de Juan es que tal vez no tiene novia o la novia lo dejó. Ese es el problema, pero no las características personales. Un problema para nosotros es, bueno, que nos divorciemos, que no nos llegue la quincena, el salario, que me dé vuelta el marido. Eso es un problema, pero no mis características personales. Entonces, recordar que eso son condiciones, son características, no son problemas. Tal vez nosotros en la forma en que nos expresamos, pues también generamos esa aura de negatividad hacia las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias, Ari. Yo quisiera, para dar respuesta a esta pregunta, traer a colación uno de los considerandos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el preámbulo de una convención que es, como lo vamos a ver más adelante, es un acuerdo entre estados que establece una serie de obligaciones para los mismos. En uno de los considerandos de ese preámbulo dice lo siguiente: la discapacidad es un concepto que funciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esta no es necesariamente una definición, pero la podemos tomar como tal. Lo mismo está integrado por dos componentes. Un componente, como se habla, conformado por aspectos biológicos y otro componente conformado por aspectos sociales. El componente biológico está integrado por las deficiencias en las funciones corporales y en las estructuras corporales. Y el componente social está integrado por las barreras del entorno. Estos dos componentes interactúan entre sí para generar discapacidad a una persona en particular. Vamos a ver las características más relevantes de estos dos componentes. El componente biológico está integrado por las funciones corporales que básicamente son aquellas acciones que ordinariamente realiza el cuerpo conforme a la edad de cada persona. Y las estructuras corporales son las partes del cuerpo que participan en la realización de las funciones corporales. Un ejemplo referido al sistema de la producción del sonido que habla es cuáles son las funciones de ese sistema: la voz, la articulación, la fluidez, el ritmo, etc. Son las estructuras corporales: la nariz, la boca, la faringe, la laringe, etc. Tanto las funciones como estructuras corporales se clasifican en físicas referentes al movimiento del cuerpo, como el trasladarse de un lugar a otro o manipular objetos o cosas. Que es como captar el cuerpo los estímulos del entorno, como lo capta a través
de nuestros sentidos, la vista, la audición, el tacto, etc. Intelectual, relacionado con los procesos de aprendizaje y razonamiento. ¿Cómo la persona quiere conocimiento? ¿Cómo la persona resuelve problemas? Y el mental, relacionado con los pensamientos, sentimientos, comportamientos y su interrelación con otras personas o situaciones. Las deficiencias son alteraciones significativas que disminuyen las funciones y estructuras corporales, ¿sí? Como decía, esto se clasifica en temporales o permanentes, de acuerdo si es por un tiempo determinado en forma indefinida por la severidad de las graves por el origen congénitas o adquiridas. Aquí tenemos ejemplos de cada una de esas deficiencias. Aquí tenemos una deficiencia física, una persona que sufrió una amputación en una de sus piernas. Un ejemplo, una deficiencia en las estructuras corporales físicas. En cuanto a las deficiencias corporales sensoriales, tenemos una persona sorda o una persona no vidente. Intelectuales, una persona con síndrome de Down, que entre sus características presenta precisamente la deficiencia en las funciones intelectuales. Una persona con deficiencias mentales como desgraciadamente fueron internadas durante muchísimo tiempo en los hospitales psiquiátricos, generando un mayor grado de discriminación como es la segregación. Ahora nos vamos a referir al componente social, que está integrado, como ya lo vimos y como lo explicó Avi, por las barreras del entorno. ¿Y qué son las barreras del entorno? Son los obstáculos que enfrentan las personas con deficiencia en las funciones y estructuras corporales para participar en la sociedad. El entorno son todos los espacios de participación social que rodean al individuo, entre los cuales podemos mencionar el espacio físico, que es el espacio tangible que tenemos a nuestro alrededor. La información, que es el traslado de ideas, la comunicación, que es el intercambio de ideas entre las personas. ¿Se acuerdan que aquel famoso esquema de comunicación, uno que era sector y el otro era emisión, y después se cambiaron papeles? Las actitudes, que es muy importante, que son los comportamientos que asumimos ante determinadas personas o situaciones y los servicios. El entorno nos puede ofrecer obstáculos a la participación o nos puede ofrecer facilitadores a la participación. Si el entorno nos ofrece obstáculos específicamente a las personas que presentan deficiencias en las funciones y estructuras corporales, ahí se presenta la discapacidad. Entonces, vemos que la discapacidad no es una condición que presenta una persona,
sino una relación entre una persona que presenta deficiencias en las estructuras y funciones corporales y y un entorno que ofrece barreras de la participación. Entonces vemos con las capacidades de una construcción social no es una desgracia personal de un individuo salado, le tocó, sino que es una relación de la persona con su entorno. Y ahí cambia mucho la perspectiva y la responsabilidad de la sociedad con respecto a las personas. Es una idea fuerza que ha desarrollado mucho el movimiento de personas con discapacidad. Yo no tengo el problema. El problema es la sociedad que discapacita a la persona con discapacidad. Entonces, la intención no es a la persona, sino al entorno. Eso no significa que la persona con discapacidad no va a requerir servicios de salud, de rehabilitación para mejorar su nivel de funcionalidad, no, sino que si nos quedamos ahí, vamos a tener una visión acotada, restringida del fenómeno social de la discapacidad. Ahora vamos a ver. Ay, vamos a ver si les voy a presentar un video. Lo están viendo, disculpen. No, don Otto, todavía no se ve. No se ve. No, no se ve todavía. Vamos a ver. Vamos a ver. Que Jonathan tiene abierto el micrófono. Jonathan, ¿puede cerrar el micrófono? Bueno, yo lo voy a cerrar aquí. Vamos a ver si salgo de. Disculpe, es que se activó solo. Y no te Es que preocupes, tranquilo. voy a ver si salgo de compartir pantalla. Ujú. Vamos a ver. Ahora están viendo la presentación. Ahora se Disculpen, ve, ahora sí, estamos. se ve la presentación que tenía usted en pantalla, don Otto. La presentación se ve, Vamos a pero ver si ya sale el video. Ahora. no. Yo sigo viendo la pantalla de la presentación. Vamos a ver, hacer otra vez el intento, si no, lo dejamos de ver. Si no, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos una fotografía de un niño sordo, una
intérprete de lengua de señas. ¿Qué pasa si este niño no cuenta con un intérprete? Hay hay una violación del derecho de información y comunicación. Hay que ver los derechos desde la perspectiva de las personas con discapacidad. Esto es muy claro porque aunque todos tenemos los mismos derechos, no todos lo ejercemos de la misma manera. Y este niño está en el contexto de un centro educativo. Si no cuenta con interpretación de lengua, no solo se viola el derecho a la información y comunicación, sino también el derecho a la educación. De ahí la importancia de ver, repito, los derechos desde la perspectiva de las personas con discapacidad. De igual manera, una persona en silla de ruedas que quiere ingresar a un edificio cuya puerta de ingreso tiene muchas gradas. Ahí, desde la perspectiva de las personas con discapacidad, hay una violación del derecho a la libertad de tránsito. Repito, viéndolo desde la perspectiva de las personas con discapacidad. De ahí la importancia de ver los derechos desde la óptica de las diferentes poblaciones, entre ellas la de la población con discapacidad. Ahora bien, ¿quién era esta persona? ¿Quién lo conocen? Este señor, que ya murió, por cierto, un poquito antes de la pandemia, era Stephen Hawking. Stephen Hawking fue un famoso cosmólogo que estudió y descubrió los más grandes secretos del universo. Él adquirió una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, que le dejó una profunda deficiencia en las funciones corporales. Sin embargo, él contó con diversos tipos de apoyo que le permitieron dar clases en una famosa universidad inglesa, tenía incluso su programa de televisión. Aquí no quiero hacer el tanto en la genialidad de Hawking, sino que contó con una serie de apoyos del entorno, lo que facilitó su participación. Entonces tenemos que tener claro que a mayor apoyo, menor discapacidad. A mayor valor de mayor discapacidad. Esto es una importantísima porque cambia radicalmente la visión que tenemos de la discapacidad y la relación de todas las personas con respecto a las personas con discapacidad y cómo verás fueron derechos de las personas con discapacidad. Ahora bien, yo quiero preguntarles esta pregunta que muy posiblemente ustedes lo hayan visto muchísimas veces, pero siempre es importante retomar. ¿Qué son los derechos humanos?
Seguimos la misma dinámica que con las otras preguntas. Si alguien quiere contestar, entonces levanta la mano, por favor. Marcial Oviedo, ¿verdad? Adelante, Marcial. Buenas noches. Buenas noches. Que los derechos humanos son todos los derechos que tenemos las personas dentro de nuestro entorno social. Derecho a la educación, derecho a la libre expresión, derecho a ser atendidos en los diferentes centros de salud, derechos a ser escuchados. Todos esos derechos son los derechos de las personas, de los seres humanos. Hay muchísimos derechos. Muchas gracias. Entonces Con gusto, podemos decir caballero. que los derechos humanos son un conjunto de facultades que tienen todas las personas por el solo hecho de personas y que derivan de la dignidad, la libertad y la igualdad. Repito, son un conjunto de facultades que tienen todas las personas por el solo hecho de personas y derivan de la dignidad, la libertad y la igualdad. Aunque, repito, todas las personas tenemos los mismos derechos, no todas las personas ejercemos esos derechos de la misma manera. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual va a requerir que cuando acude a una institución pública, la información que le brinden sea ajustada a sus necesidades. Es decir, un lenguaje llano, sencillo, para que lo puedan entender. En realidad, todas las personas deberíamos tener un tipo de explicación de esa naturaleza cuando fuimos a las instituciones. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones de los estados con respecto a los derechos humanos? Primero, respetar. Eso significa que los estados deben abstenerse a interferir en el disfrute de los derechos humanos. Es decir, los estados no tienen que hacer nada que impida que las personas ejerzan sus derechos. De igual manera, debe proteger, lo que significa que el estado tiene que impedir los abusos por parte de los agentes públicos o privados de los derechos humanos contra individuos o grupos. Tiene que intervenir para impedir cuando haya uso de, de los derechos por parte de personas particulares y el funcionariado público. Además, debe garantizar o realizar. Esto significa que los estados deben adoptar medidas positivas como legislación, políticas, programas y prestación de servicios para facilitar el disfrute de los derechos humanos. El Estado no solo no tiene que hacer nada para violar derechos, sino que tiene que hacer mucho para concretar los derechos humanos. Digamos, a nivel educativo, el Estado tiene que ofrecer servicios educativos a todas las personas que lo requieran para satisfacer nuestros derechos y para ello tienen que emitir legislación, políticas y programas
y tiene que ser sobre todo una educación inclusiva, es decir, donde las personas con y sin discapacidad participan en los mismos ambientes educativos, de nuevo ofreciendo los apoyos que cada uno requiera, y en particular las personas con discapacidad. Y finalmente, el Estado debe adoptar disposiciones internas para, para asegurar el acceso a un recurso efectivo de reparación. Eso significa que los estados deben tener los medios por los cuales, en caso de que una persona sea violada un derecho, logre restituirse en el ejercicio de esos derechos y también tenga una reparación por los daños causados en el caso de la violación o que es la violación de derecho genérico. Las características de los derechos humanos son universales para todas las personas independientemente de la situación o condición con que cuenten. Intransferibles. Eso significa que aunque yo firme un documento que diga voy a transferir mis derechos humanos a otra persona, eso es absolutamente nulo. Y no anunciar algo similar. Yo, aunque firme un documento diciendo que renuncio a mis derechos humanos, este documento carece de validez. Es como si no existiera. O prescribir nunca, es decir, si yo no ejerzo durante mucho tiempo un derecho, no lo pierdo por el transcurso del tiempo. Son violables. Bueno, en teoría no deben ser violados, pero lamentablemente en la práctica sucede a menudo la violación de los derechos. Y son independientes, integrales y complementarios. Eso quiere decir que hay una relación estrecha entre los diferentes derechos. Por ejemplo, una persona que requiere ir a un centro educativo, persona con discapacidad, usuario de silla de ruedas, si no cuenta con un autobús adaptado, no va a poder hacer uso, hacer ejercicio de la libertad de tránsito. Pero no solo se le viola la libertad de tránsito, sino también la libertad o el derecho a la educación. Por eso decimos que son interdependientes e integrales. Aquí tenemos una clasificación de los derechos humanos en una tablita sencilla. En la primera columna tenemos la categoría de derechos, la segunda, cuál es la conducta que tiene que asumir el Estado para velar por el ejercicio de todas las personas, ejemplos, y a quien le corresponde el ejercicio. En cuanto a los derechos civiles políticos, que es la primera categoría, el Estado tiene que asumir un posible consistente en permitir que las personas ejerzan sus libertades. Ejemplos de esta categoría de derechos: la vida, la libertad de tránsito, de expresión, reunión, etc. Y corresponde a los individuos
ejercicio. De la segunda categoría tenemos los derechos económicos, sociales o prestacionales. El Estado como un papel activo con la finalidad de mejorar las condiciones sociales de la población. Entre estos derechos tenemos el de la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la libertad económica, etc. Y a quién le corresponde el ejercicio, a los grupos. En la categoría tenemos los derechos de la libertad y solidaridad, que se caracterizan por obligaciones de hacer y no hacer por parte de la comunidad internacional o comunidad de Estado. Entre los ejemplos de esa categoría de derechos tenemos la paz, el ambiente sano y corresponde su ejercicio a los grupos. Ahora hablemos un poquito de lo que es la evolución de los derechos humanos. En un periodo, en un primer periodo, se ignoran las necesidades de las personas con discapacidad. Es decir, comienzan a adoptarse instrumentos jurídicos que reconocen derechos, pero no se toman en consideración las necesidades de los derechos de las personas con discapacidad. Así que esos derechos consagrados en los primeros instrumentos jurídicos imposibilitaban que las personas con discapacidad pudieran ejercer esos derechos. En un segundo periodo comienza la lucha por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, tomando como ejemplo otros grupos que luchan por sus derechos, como las mujeres, los grupos afrodescendientes, la población de gente, comienza a tomar conciencia de que las situaciones adversas no es consecuencia de sus deficiencias en las estructuras y las funciones corporales, sino de una sociedad, repito, que impone barreras a la participación. En un tercer periodo se adopta la normativa internacional y nacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, y es precisamente el periodo en que nos encontramos. Aún falta un cuarto periodo, que es el respeto pleno de estos instrumentos jurídicos que contienen o que desarrollan derechos conforme a las necesidades de las personas con discapacidad. Así que la finalidad de la normativa sobre discapacidad es brindar igualdad de condiciones. Y de igualdad de condiciones, ya que tengo un extracto de un documento que se llama la Observación Moral 6 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene este comité la finalidad de velar internacionalmente por el cumplimiento de los derechos de la población con discapacidad. Y básicamente dice que la normativa
sobre discapacidad no reconoce ni menos ni más derechos a las personas con discapacidad con respecto al resto de la población. Pero a su vez, igualdad de condiciones implica que el Estado tiene que asumir una serie de medidas positivas para lograr la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, a fin de que puedan disfrutar realmente los derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Como cuáles? Bueno, emitir normativa que diga cómo debe estar construido un edificio, una rampa, para que las personas con discapacidad puedan movilizarse sobre ella. ¿O qué servicio de apoyo va a requerir una persona no vidente para ir a la educación, ir a los centros de salud? Esto es una idea muy importante, ¿verdad? Prácticamente es que los derechos de las personas con discapacidad se ubican en la segunda categoría de derechos humanos que acabamos de ver, derechos en donde el Estado tiene que ser mucho para garantizar el cumplimiento de esos derechos. Ahora bien, ¿qué son las normas jurídicas? ¿Qué consideran ustedes que son las normas jurídicas? Doña Abby tenía la mano levantada, ¿verdad? ¿Usted quería decir algo, doña Abby? Disculpe, es que yo no veo, yo no puedo ver a quién tiene las manos No hay problema. levantadas, sino mucho gusto, cualquiera. Vamos a ver si la interpretación que voy a hacer es correcta. Si yo digo, bueno, mis derechos, yo vivo en un país de derechos, digo yo, ¿verdad? Por todas las razones que usted dice. Pero ¿cómo materializo yo eso? O sea, los derechos a veces parecieran como que se ven muy abstractos, ¿verdad? Bueno, sí, yo vivo en derecho, un país de derechos, pero ¿cómo? ¿Cómo es un país de derechos? Entonces, yo puedo decir que por la estructura legal, por el marco legal y por la estructura estatal, yo vivo en un país de derechos. ¿Por qué pregunto si puedo hacer esta afirmación? Porque tengo instituciones rectoras que defienden mis derechos. Por ejemplo, tenemos un PANI que defiende a los niños. Tenemos una caja que defiende servicios o que ofrece servicios. Tenemos un IMAS que de alguna manera resuelve las necesidades de personas de escasos recursos o con otras necesidades. Tenemos, si tengo un accidente de tránsito, está el MOB, está el INSS. Si hay discapacidad, está el CONAPDIS. O sea, tenemos instancias rectoras que defienden, que regulan, que tutelan, que generan políticas, reglamentos, normativa para proteger los derechos según su principio de legalidad, o sea, según para lo que fueron hechos y están indicados a hacer, ¿verdad? Eso, por un lado. Entonces, los derechos me generan a mí una tranquilidad de que si a mí me pasa algo en cualquier tema, yo tengo cómo defenderme de eso. Entonces, yo digo que yo tengo derechos de... Pero también, eso también me indica implícitamente cómo me tengo que comportar, ¿verdad? Entonces, yo sé que yo no puedo golpear a alguien, porque eso es un delito. O yo sé que yo no le puedo tirar mi carro a alguien porque eso es un delito. Entonces, si yo sé que no puedo hacer eso, entonces también yo puedo decir que me dice o me orienta cómo debo comportarme. Entonces, no solo yo digo que tengo derechos, sino también que tengo deberes como persona. Y si fuera como institución,
también me regula, porque me dice qué puedo hacer y implícitamente me dice qué no puedo hacer, como el rector en cualquier tema. Por ejemplo, yo les digo, en el PANI, que es lo más fácil, ¿verdad? El PANI ve niños de 0 a 18 años. Si alguien tiene un problema y tiene 20 años, no puede ser el PANI quien lo defienda, por ejemplo, ¿verdad? Porque en su principio de legalidad el PANI llega hasta los 18 años. Entonces, así como yo tengo derechos, tengo deberes. Como institución, tengo obligaciones, tengo funciones y también me dice hasta dónde puedo llegar, hasta dónde es mi trabajo, hasta dónde es la potestad de esa institución de trabajar y cuáles no. Entonces, en los dos sentidos nos dice qué hacer y nos dice cómo comportarnos. Correcto, pero no me ubique dos y vamos a ver, aquí lo tenemos, son órdenes Okay. que nos indiquen cómo comportarnos ante determinadas circunstancias y establecen los derechos y las obligaciones de las personas. La Okay, ahí norma está. jurídica regula el comportamiento. Nos dice que deben ser establecen obligaciones ante determinadas circunstancias. Por ejemplo, yo voy a la pulpería a comprar un kilo de frijoles. Voy a comprar en un jurídica nos dice que yo tengo que pagar ese kilo de frijoles. Ahora que todo está muy caro, ¿verdad? Pero también establece derechos de las personas, ¿verdad? Y también establece cuáles son las funciones de las instituciones. Por ejemplo, el país es una institución prestataria de servicios. No ejerce rectoría, y eso lo ha dicho la Procuraduría General de la República. No lo ejerce porque es un ente autónomo que es parte de la administración del Estado, que es parte de la administración pública, pero que no es parte del Estado, que según la Constitución Política es la que establece que es el Estado el que ejerce la autoridad en los diferentes campos. El PANI no se le dio una función rectora de la Constitución, sino de prestación de derechos, y eso lo ha hecho la Procuraduría General en muchos. El CONAC sí es un órgano del Estado y por ende sí puede ejercer de rectoría porque es una función del Estado y es parte del Estado. El PAN es una persona jurídica pública diferente al Estado. Es un poquillo complicado, pero efectivamente el ordenamiento jurídico, las normas jurídicas en particular, establecen tanto los derechos como las obligaciones de las personas. Dentro de las características de las normas jurídicas tenemos que son bilaterales. Eso significa que regulan comportamientos en la sociedad que son externos, regulan comportamientos que son colectivos. Eso significa que si yo no cumplo con las normas jurídicas, el Estado me puede obligar, incluso con el uso de la fuerza, a cumplir esas normas jurídicas.
En general, esto significa que se aplica a todas las personas. Y a su vez, aspectos. Eso significa que cuando una norma se emite, su duración es indefinida en el tiempo. No todas las normas jurídicas tienen el mismo valor. Hay normas de mayor jerarquía que otras. Y eso es solo más o menos que 100 años con un famoso jurista dijera que esa jerarquía normativa se asemeja a una pirámide. Esto no es una pirámide, pero digamos que es una pirámide. La norma de mayor valor de todas es la Constitución política, donde establece cuáles son los derechos de las personas, cuáles son sus obligaciones, cómo debe organizarse el Estado. Incluso establece cómo podría cambiarse normas de la Constitución política. Los tratados internacionales, que son acuerdos entre estados donde se establecen obligaciones para los mismos. Entre ellas tenemos las normas que reconocen derechos para todos y todas las habitantes de sus estados. Las leyes y normas emitidas por el Poder Legislativo siguiendo el procedimiento, los pasos que establece la Constitución, los lineamientos y las directrices. En cada uno de estos rangos jerárquicos podemos encontrar normas que se refieren al tema de la discapacidad. Repito, en cada uno de estos rangos normativos podemos encontrar referencias al tema de la discapacidad. Por ejemplo, tenemos la Constitución política. En su artículo 33 dice que todas las personas son iguales ante la ley y no puede hacerse discriminación contraria a la dignidad moral. Cuando se habla de todas las personas, obviamente también se refiere a las personas con discapacidad. De igual manera, el artículo 55 señala que el Estado debe brindar una protección especial. La familia, la madre, los niños, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. En el año 2019 se reformó este artículo, el 51, y se cambió una serie de términos. Antes hablaba del anciano, antes hablaba del anciano. Ahora, después de la reforma a la Constitución, ya este artículo habla de las personas mayores, adultos mayores. Y antes, este artículo hablaba de los enfermos, desvalidos. Y después de esta reforma, se cambió el término por personas con discapacidad. Lo que pasa es que la Constitución que ahorita no rige data de 1949 y la terminología que es usada bajo una terminología de un modelo médico rehabilitado y no bajo un modelo social que hoy se quiere
impulsar a nivel de instrumentos internacionales, y aquí los voy a nombrar nada más porque no nos podemos detener mucho a analizarlos. La Declaración de los Derechos del Trazado Mental, que fue adoptado por la Organización de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971. La Declaración de los Derechos del Individuo, que fue adoptada por la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en el año 1976. Posteriormente, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad del año 1981. Yo no quise cambiarles el nombre original de estos tratados precisamente para observar la evolución en el uso de los términos. El convenio 159 sobre la redactación profesional y empleo de personas inválidas del año 1983. Los principios de protección de los enfermos mentales del 17 de diciembre de 1991. Este es un instrumento muy importante en su momento porque vino a visualizar los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, que es dentro de la población con discapacidad los que sufren mayores y más importantes violaciones. Hoy en día está desfasado poco porque vinieron a reconocer una serie de derechos de esta población dentro del contexto de los hospitales psiquiátricos, lo cual era una visión muy reducida de 500 el reconocimiento no solo a nivel de estos centros de salud, sino de la sociedad en general. También tenemos las normas para Gabriela, la tiene abierto el equiparación micrófono. de oportunidades para las personas con discapacidad, también adoptada por la ONU en el año 1993. Y la Convención Americana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad del año 1999, que la adoptó la Organización de Estados Americanos en una asamblea general en Ciudad de Guatemala. Esta fue la primera convención internacional. Esta fue la primera convención internacional con carácter obligatorio que reconoció derechos a favor de la población con discapacidad, puesto que los anteriores instrumentos internacionales eran declaraciones donde se hacía una excitativa a los estados para asumir una serie de compromisos, pero que nunca han tenido fuerza obligatoria. También tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en el año 2006, y que es el último tratado internacional adoptado por la ONU
sobre derechos humanos y la primera convención del siglo XXI que reconoce derechos humanos. Tenemos también un protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un protocolo facultativo viene a desarrollar temas que otro tratado internacional ha desarrollado no lo suficientemente o del todo no lo ha desarrollado. En este caso, el protocolo facultativo de la convención lo que viene es a crear un procedimiento para la presentación de denuncias contra los estados de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es como decir, ya enseñando dientes dentro de las situaciones dentro del contexto internacional de los derechos humanos. A nivel de leyes tenemos la ley sobre el impuesto a la renta e incentivos a favor de los empleadores que contratan personas con discapacidad. Tenemos una ley que muy seguramente ustedes la han oído mencionar, que es la ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que se promulgó por parte de la Asamblea Legislativa el 18 de abril de 1996. En el año 1900, en el año, perdón, está en el otro siglo, en el año 2019, la Asamblea Legislativa reformó la ley 7600 y se adicionó un capítulo nuevo de acceso a la justicia. Este capítulo señala, entre otras cosas, que para garantizar el acceso real a las personas con discapacidad a la administración de justicia, se debe dar ajustes razonables y adecuación de procedimientos que faciliten la autonomía y el ejercicio de ese derecho. Ajustes razonables es un concepto relativamente nuevo introducido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se refiere a ajustes atendiendo a la necesidad particular de una persona en especial. Puede ser que en ciertas ocasiones la accesibilidad y los apoyos en general no permitan que las personas con discapacidad logren el ejercicio de los derechos, así que ciertos ocasiones atendiendo a las necesidades muy particulares de una persona con discapacidad, sea aún tomando en consideración su condición particular. Por ejemplo, una persona sorda que nunca haya tenido contacto con la lengua de señas, pero que ha desarrollado un mecanismo de comunicación alternativa con una familiar, con un pariente. Entonces, para su participación dentro de los estados judiciales, perfectamente se podría utilizar a esta relación
40 para que pudiera participar dentro de ella. Asimismo, este nuevo capítulo de acceso a la justicia señala que el sistema judicial debe brindar protección particular a las víctimas con discapacidad que van a rendir declaración. También establece que se debe prestar especial atención a las personas con discapacidad víctimas de violencia intrafamiliar. Las personas con discapacidad por la situación particular en que se encuentran son muy vulnerables a la violencia intrafamiliar. Así que se llamó la atención del Poder Judicial que tenga en cuenta esa situación dentro de las personas participantes en los procesos judiciales con discapacidad. Se reitera la obligación del Poder Judicial de brindar el servicio de intérprete de lengua a las personas sordas o mecanismos de comunicación de lengua. Establece que las actuaciones judiciales deberán realizarse en formatos accesibles o montativos alternativos que facilite la comprensión de los actos judiciales. Esto es un poco lo que yo me refería cuando ponía el ejemplo de la persona sorda que no ha tenido contacto con la lengua de señas. También podría ser el caso de personas con discapacidad intelectual que requeriría una explicación bajo un lugar sencillo. Sí, tiene que participar en los procesos judiciales. Y finalmente, el Poder Judicial debería garantizar la accesibilidad en sus recintos judiciales y demás espacios físicos relevantes, además de darse un espacio seguro y tranquilo. Eso significa que el Poder Judicial debe prever la infraestructura adecuada para que las personas con discapacidad puedan accesar a los recintos donde se presentan procesos judiciales. Entre las leyes, rápidamente por el tiempo, también tenemos la ley 8.444 de acceso a los espectáculos públicos de las personas con discapacidad. La ley muy importante que es de inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad en el sector público. Esta ley dice que el 5% de las plazas vacantes de las instituciones públicas cada año deben destinarse para ser llenadas por personas con discapacidad. Aquí tenemos muy importante la ley 9303 de creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. La ley reguladora de la exoneración y excepciones. Y finalmente tenemos una ley de reciente data que es la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad del año 2016 y que establece la creación de figuras nuevas para el momento de su promulgación, que fue el garante por la igualdad jurídica de las personas con discapacidad,
que vino a sustituir lo que era la figura de la curatela y la figura del asistente personal para las personas que no tienen ese tipo de servicio, que son básicamente aquellas que tienen una dependencia de alto grado, lo que podríamos llamar personas que requieren de apoyos permanentes y generalizados. Por ahora, yo creo que voy a dejar aquí mi exposición para darle tiempo a las preguntas que ustedes tengan que hacer. Pueden hacer los comentarios que ustedes crucen conmigo. Muchas gracias, don Otto, por esta exposición tan completa y este panorama que nos acaba de dar usted respecto a la discapacidad, a lo que son los derechos humanos de las personas con discapacidad y también el rol que tiene el Estado en garantizar estos derechos. Entonces vamos a abrir un espacio de preguntas, consultas y comentarios. Veo que doña Avi tiene levantada la manita. ¿Usted quería hacer alguna participación, doña Avi? Sí, Sí, señora. Ujú. adelante. Una pregunta y un comentario. La pregunta es, en la pirámide de los niveles del orden legislativo, digamos, conforme, ¿verdad? Por orden de prioridad, que está la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, los reglamentos, de último pusiste las directrices. Podría poner un piso más yo hablando de cultura, hábitos culturales que en algún momento llegan a ser parte de una comunidad y se respetan tal cual fuera una ley, ¿verdad? Que son patrones que por su repetición pues llegan a ser parte de la cultura de un lugar, ¿verdad? Podríamos hablar de fuentes normativas no escritas. Podemos hablar de fuentes normativas no escritas, entre ellas los principios generales del derecho, los usos y costumbres. O sea, lo que pasa es que la costumbre no puede ir en contra de las leyes. Es obligatoria. Es decir, se aplican solo cuando no hay norma escrita. Son suplitorias, son fuentes no escritas. Se aplican en caso de ausencia de normativa para regular un caso concreto. Ok, ahora mi comentario. Nosotros tenemos un robusto marco legal, ¿verdad? De toda la explicación, tanto de lo que hemos, de los tratados internacionales que los hemos acogido, ¿cómo es la palabra? No se llama acogido, sino que ratificado, que los hemos ratificado aquí en Costa Rica y lo hemos hecho parte de nuestro marco legal y el marco legal propio, ¿verdad? Que ha nacido dentro de las necesidades que se han visto y que algunos han nacido de la ONU, ¿verdad? Como una corriente internacional y que hemos acogido nosotros el derecho, como la ley 7600, como la Convención Internacional de los Derechos. A mí me parece que ahí te faltó la ley de lenguaje de señas costarricense como segunda ley, ¿verdad? Creo que fue también del 2016 esa. Y esas leyes que vos nos han dicho han dado pie a que se generen políticas, a que se genere normativa, a que se generen directrices,
a que se generen una serie de instrumentos legales para cumplir ese marco legal, ¿verdad? Porque no, en los reglamentos nos dice, está la ley y luego está el reglamento que nos dice cómo aplicar la ley, ¿verdad? Pero también cómo aplicar el reglamento, las instituciones tienen que generar documentos oficiales para poder respetar ese derecho dentro del marco de sus instituciones. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, yo tengo derecho a la educación y todos aquí tenemos derecho a la educación, pero también a una educación según mis características, ¿verdad? Y según mis condiciones. Entonces, por ejemplo, hay educación de adultos, hay educación para personas que no pudieron ir a la escuela en el momento o en el periodo de vida que se requería. Hay educación para personas con discapacidad, hay educación para adultos mayores, me explico. No es solo el derecho a la educación de por sí, sino que esa misma ley diversifica entre los usuarios de ese derecho una serie de normas, de programas para poder cumplir ese derecho. Correcto. Entonces eso no me acuerdo exactamente, yo ya he hecho ahí un recuento, pero me parece que podemos llegar hasta 40 documentos legales que vienen dentro de las leyes, los tratados internacionales y todos los documentos que se generan, ¿verdad? Por ejemplo, de la convención nace la ley de autonomía, ¿verdad? Para poder cumplir la convención tuvimos que generar otra ley para que se cumpliera lo que la convención dice. Es como para poner un ejemplo. Perdón, la misma convención obliga a dictar normas con base en la convención. Y eso nos generó otra ley. Ajá. Exactamente. Armonizar las leyes internas con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, todo este marco legal que nos protege a las personas con discapacidad, nuestros derechos, solo son un pantallazo, solo son un nombre, solo son un libro si nosotros no sabemos usarlas. Porque no es solo que existan, es que tenemos que aprender a usarlas. A nuestro favor, lógicamente, ¿verdad? Para yo decir que vivo en un país de derechos, que tengo derechos y que sé cómo reclamar los derechos. Porque en discapacidad es muy fácil la violación a los derechos. Pero ¿por qué nos violan los derechos? Bueno, porque nosotros nos dejamos. Si alguien pasa y me da una cachetada y yo no digo nada y el otro se va todo feliz, y si yo no reacciono y si yo puedo ser protegida por el marco legal, pues yo tengo que reaccionar a una situación. Si yo no me defiendo, pues difícilmente se me van a respetar los derechos. Entonces, además de todo esto, ¿verdad? Que es muy rico, que tenemos muy robusto este marco legal, también que tenemos que saber cómo usarlo a favor de la persona, a favor de nosotros. Porque si no, todas las leyes no tendrían razón de ser. Si nosotros no las usamos, siguen siendo un libro, un pantallazo, un documento, un papel, que es por sí solo no es válido. Hay que saber usarlo. Creo yo, ¿verdad? Creo yo. Vamos a ver, por eso yo me referí a las obligaciones de los estados con respecto a los derechos humanos. En un estado de derecho, el estado tiene que respetar los derechos. Eso es así. Lo primero que tiene que hacer es respetar los derechos. En caso de que haya una violación de derechos, debe contar los medios por los cuales las y los habitantes pueden acudir para la restitución en el ejercicio de sus derechos. Eso es importante, pero no debemos pensar que, bueno, tenemos que usar siempre el derecho, no. El Estado es el primero que tiene la responsabilidad de cumplir. Y parte de su obligación es contar con medios para
para que en el caso de que se violen derechos, y en todos los países del mundo se violen derechos, debemos ver medios para que yo vuelva a ejercer el derecho que se me violó. ¿Verdad? Pero, o sea, la primera es la obligación del Estado, ¿verdad? De violar, de defender y sobre todo proteger esos derechos. Claro, Y pero ese principio se cumple en la medida en que yo active al Estado a favor mío, o, ¿verdad? Yo lo tengo que activar, el Estado por sí solo no funciona. Si yo no reclamo un derecho, pues de la ley no se no, activa, ¿verdad? no, Y de lo más en un sencillo a lo Estado más de complejo, ¿verdad? derecho, en un Estado de derecho, es el Estado que tiene que cumplir los derechos. En caso de que no cumpla, porque tampoco podemos activar esos derechos. Pero lo que vos decís es prácticamente exonerar al Estado que cumple. El Estado debe cumplir por sí mismo. En caso que no lo haga, debe tener mecanismos para garantizar ese cumplimiento del derecho. Obviamente que las personas con discapacidad en tanto grupo a la que se les vienen muchos derechos tienen que asumir una actitud de vigilancia a favor de sus derechos. Pero buena teoría es el Estado el que tiene que hacerlo sin que lo fuercen a hacer. Suena Y va de muy lo más utópico, simple, de lo más simple a suena lo muy más utópico, complejo, ¿verdad? perdón, porque como vimos, es la obligación del Estado cumplir con los derechos. Correcto. En caso de que No, y no lo haga, así estamos estructurados, digamos, ¿verdad? Y va de lo más simple a lo más complejo. Yo les voy a poner a mis compañeros un ejemplo. Hace poquito me sucedió de que tuve que contestar una denuncia porque mi compañero secretario recibió una llamada y la persona se quejó de que había esperado mucho en el teléfono para que le dieran la respuesta. Entonces él denuncia que lo dejaron esperando en el teléfono mucho tiempo por la respuesta que él necesitaba. O sea, y eso es como casi que como contestar un recurso de amparo, ¿verdad? Eso es llevarlo a asesoría jurídica, hacer yo un descargo, que la dirección ejecutiva lo firme y que se lo mande. Porque una persona dice que esperó mucho en el teléfono, ¿verdad? Entonces son cosas simples. Allá situaciones mucho más complejas ya que suben a otro nivel, ¿verdad? Pero eso, reforzando lo que dice don Otto, ¿verdad? El Estado está para resolver de lo más simple a lo más complejo, ¿verdad? Igual que las instituciones. Gracias, Gracias. doña Abby. Tenemos varias preguntas aquí en el chat. Vamos a leerlas. Vean, hay una que pregunta. ¿Perdón? Es Juan Piedra. Después me dan un chancecito para hacer una pregunta. Ah, sí, sí, claro, don Juan. Bueno, si quiere, haga la pregunta. Adelante. Adelante. Luego leemos las del chat. Gracias. Buenas noches. Saludos para don Otto Liepes, para doña Abby, para todos los ¿qué que están tal? aquí conectados. Buenas noches. Gracias, don Otto. Yo sé que usted me conoce. Hola, Yo soy de Juancito. pura vida, Abby. Pura Bueno, vida. gracias. Yo pregunto, bueno, le corresponde al Estado, Otto. Usted, como funcionario público, está seguro que el Estado respeta los derechos, nos apoya realmente? Porque de mi parte yo siento que no. Y le voy a poner varias cosas. Vea que hace pocos días el señor Oscar López, yo dije, y lo dije en muchos grupos de WhatsApp, por el fondo es problema de él que se defienda como pueda, pero por la forma que lo querían condenar, no, ahí sí tenía que meter la mano, porque no era posible que él no le diera los documentos en braille. En junta directiva de esta institución, CONACDIS, que yo soy miembro de la junta directiva, tuvimos que ponerle un recurso de amparo y fue ganado, por cierto, porque
a la hora de las sesiones, a todos le mandaban, a todos los funcionarios, a todos los representantes de del Estado, les mandaban hasta con 3 días de anticipación, 4 días de anticipación, los temas que íbamos a ver en junta directiva. Y a la población con discapacidad, los representantes nos llegaba el día antes y a veces tarde de la noche. Entonces nos dejaban indefensos para poder analizar las cosas. Y hubo que ponerle un recurso de amparo para que nos trataran igual, imagínense, porque de palabra nunca se logró. Bajo un recurso, entonces sí, ahí sí se les ganó y ahora sí nos están tratando igual. O sea, ya cuando mandan la convocatoria, la agenda es para todos. Hemos reclamado durante 5 años que tengo de estar en la junta directiva para tener una agenda en braille cuando llegamos a la junta directiva y no es posible. Oiga, CONACDIS, que es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, no es posible. Nos alegan que falta un cable. Y no, oiga, y una institución no ha podido comprar un cable para que la impresora braille funcione. O sea, tampoco puede ser posible. Cuando, ¿qué podrá valer un cable de eso? No sé. Caro, digamos, 20,000 colones o 30,000, no sé cuánto valdrá. Pero falta un pinche cable y por eso no nos dan una agenda en braille. Aquí falta mucho, hay muchas cosas que recorrer. En estos momentos estoy acompañando a un compañero en Turrialba que lo llevaron a los tribunales y como él exige y pide su expediente en braille para analizarlo, la fiscal se lo niega. Entonces el defensor público lo apoya con una nota exigiendo que se le tiene que dar el mismo trato. Entonces a ese defensor público es demandado por esta fiscal porque está apoyando a una persona con discapacidad visual en un derecho que creo que le corresponde, o estoy totalmente seguro que le corresponde, porque si Avis está con un proceso y pide su expediente para llevárselo para la casa para analizarlo, se lo dan perfectamente en un formato que Avis lo entienda. Él lo pide en braille y entonces se lo niegan, le dicen que no, que si quieren le ponen una computadora para que lo escuche ahí un tirito y se dé cuenta que dice el expediente. No, no puede ser esto posible. Primero que todo, el muchacho no es ni abogado, ni juez, ni magistrado que conozca de leyes a las mil maravillas. Él es una persona, incluso está muy sencillito, muy humilde, pero él quiere conocer su expediente, llevárselo para su casa, para leerlo 1, 10 veces. Y si tiene alguna duda, pues va y le pregunta a un abogado que le explique qué significa esa palabra. Pero entonces en estos momentos está demandado el defensor público y él por pedir un expediente en braille, que lo quiere en braille. Imagínense si nuestro Estado supuestamente de derecho, o sea, tenemos nuestros derechos, o sea, aquí estamos, a veces mucho es puro papel y a la hora de accionar las cosas no son tan fáciles. Y así podría contarle muchas historias que conozco a través del tiempo. Yo como facilitador judicial, pues ya me han llamado compañeros de distinta parte para comentarme sus violaciones de los derechos, ¿verdad?, que se están dando. Gracias, don Otto. Con mucho gusto. Bueno, seguramente no me expliqué bien. Yo no digo que no se están violando los derechos, sino que lo que digo es que en un país respetuoso de los derechos, el Estado es el primero que tiene que cumplir. Lamentablemente, comparto con usted que con respecto a los derechos de las personas con discapacidad, en muchos casos no lo hace, pero que no lo haga no desaparece la obligación de que lo tiene que hacer. Y que tiene que tomar conciencia de eso. Es un proceso histórico. Es bien, hace 40, 50 años no se hablaba, perdón, de los derechos de las personas con discapacidad. Ahora sí hablamos y hay, disculpen,
disculpen, como les decía, yo no digo que no se violen derechos, por supuesto, y muy bien, pero quiero decir es que el primero que tiene o que debe es el Estado, ¿verdad? Que no lo hace. Bueno, hay instrumentos jurídicos, por ejemplo, lo que ustedes pasaron en la Junta Directiva, lo cual es muy lamentable, lo que pasó en Oscar, evidentemente hay una clara violación del derecho de defensa que le cometieron a Oscar. Eso no quiere decir que nosotros nos pronunciamos sobre el fondo de la cosa del juicio, no tuvo las condiciones para defenderse. Y por eso se debe contar con mecanismos de reparación de derechos. Pero yo lo que quiero es que dentro de los funcionarios públicos debe darse la conciencia de que tienen que cumplir y que no tienen que esperar un curso de amparo o juicio para cumplir, sino un mundo propio. Claro, entonces también hay situaciones muy particulares donde se requieren de recursos económicos. Pero, como decía yo, cuando digo que los primeros que tienen que cumplir son los funcionarios públicos, no digo que sea así, pero que debería ser así. Y en la medida en que tomemos conciencia de eso, vamos a mejorar el cumplimiento de los derechos. Gracias, don Otto. Por un tema de tiempo, vamos a leer 2 preguntas más y con eso vamos a cerrar el espacio, que son 2 preguntas que están en el chat. La primera es sobre el tema del acceso a las áreas silvestres protegidas, don Otto. Entonces dice don Jorge Loaiziga que la administración recibe la visitación de personas en condiciones inadecuadas y que esto ha desincentivado el disfrute de estos bienes públicos que son tan atractivos para personas adultas mayores como personas con discapacidad. Y él consulta si hay oportunidad de mejora en esta área. Por supuesto que sí. En esos lugares evidentemente también tienen que darse las condiciones adecuadas para que las personas con discapacidad disfruten de esas áreas. También es obligación, yo recuerdo que la Defensoría ha tramitado varias denuncias en ese sentido. Y efectivamente, todas las áreas deben ser accesibles para las personas con discapacidad. Y doña Lorelai nos pregunta cuáles serían los beneficios o ventajas reales de tramitar el certificado de discapacidad para una persona sorda adulta, por ejemplo, dice. Bueno, básicamente, para acceder a una serie de servicios activos, por ejemplo, para usar los espacios de personas, los espacios en los parques públicos reservados para personas con discapacidad. En el caso de accesos a un plan público, a los concursos para personas con discapacidad, para llenar plazas del sector público que fueron destinadas para personas con discapacidad. Ese certificado sirve para decir que es persona con discapacidad que puede participar dentro de esos de esos concursos también para ir por las zonas decididas en los vehículos en San José. Perfecto. Doña, muy breve, por favor, así como en 1 minuto. Ajá, el certificado de discapacidad para una persona adulta, si quiere accesar los servicios de Limas, el inciso H, también el certificado de discapacidad se lo permite para comprar un carro exonerado, espacios preferenciales
en parqueos o bueno, en parqueos y cualquier otro. Horario no tiene restricciones vehicular. Tiene prioridad para presentar para un empleo. El certificado de discapacidad para hacer valer la ley que dijo ahora don Otto del acceso al empleo del 5% de la planilla del Estado. Y para productos de apoyo con Abdis o con la caja. Para pensiones no sirve. No funciona porque la caja tiene su propio ya registro del récord nuestro de salud, pero para eso básicamente sí le sirve. Para cargo exonerado también. Perfecto. Y aplica para cualquier discapacidad, doña Abby, este certificado, digamos, discapacidades, por ejemplo, cognitivas o que tienen que ver con Sí, también. el certificado de discapacidad no es un documento que de por sí a usted le dan, sino que es una valoración interdisciplinaria de una serie de profesionales, doctor, psicólogo, trabajador social, médico, enfermera. Entonces, el criterio de ellos, esa valoración integral que se hace, certifica su discapacidad. Si a usted se la certifican es porque tiene discapacidad. También se la pueden denegar y le dicen las razones por las cuales. Pero si a usted la certifican como discapacidad, eso le vale para todos esos escenarios que le comento. Tiene que pasar por esa valoración y ellos son los que indican si tiene o no tiene discapacidad, y si tiene, entonces se la certifican. Es una cédula, es un plástico que se da y tiene una validez de 5 años. Perfecto. Bueno, yo creo que si no hay otras preguntas o comentarios, bueno, Araceli levantó la mano. Adelante, Araceli, con su consulta. Sí, mi consulta es, digamos, los adultos mayores, cuando van a que lo atiendan, digamos, en el IMAS o para una ayuda, hay veces se lo niegan. ¿Qué puede hacer uno con eso, digamos? Un adulto mayor que está, qué sé yo, tiene sondas y así, y le niegan la ayuda. Esa es mi pregunta. Bueno, podría presentar una serie de recursos, ¿verdad? Los recursos son medios para decir, no, estoy de acuerdo con que se me niegue esa ayuda y que asistencia dentro del IMAS o de la institución pública respectiva tendría que conocerlos. También tienen que clasificar en un nivel de pobreza extrema en la ficha de identificación social, la FIS. Si no está dentro de ese rango, aunque sea adulto mayor y aunque tenga todas las enfermedades y todas las condiciones del mundo, si no está dentro de ese rango de pobreza extrema, no califica para los servicios que da el IMSS. No, pero el asunto es ese, que sí es de pobreza extrema, digamos, es pobreza extrema, no tiene nada el señor, una casita que le está cayendo y aún así no le ayudan. Por eso creo que es importante presentar los recursos respectivos, que son medios para impugnar las decisiones que son negativas. Entonces yo creo que eso sería de importancia, ¿verdad? Y como ya vi que la determinación de pobreza es un estudio social, ¿verdad? Que se hace a cada persona solicitante de la ayuda. Perfecto, bueno, con eso hemos contestado las preguntas. No me queda más que agradecer a don Otto y a las personas participantes en el espacio. Esperamos que haya sido de mucho provecho para ustedes. Y no sé si es posible, don Otto, que nos deje su contacto, su correo, para que las personas que participaron, en caso de tener alguna otra pregunta, puedan escribirle.
¿verdad? No sé si lo tienen a última diapositiva. Ahí Ajá, está. ahí está, sí. Ahí Lo ven está. abajo. Ahí está, es olepis, No, arroba. dhr.e.c. Correcto, ese Estamos correcto. En caso de que tuvieran alguna otra consulta. Bueno, veo que doña Alba levantó la mano. Doña Alba, muy breve, por favor, porque ya vamos cerrando. ¿Nos escucha, doña Alba? Bajó la mano. Doña Alba, ¿desea hacer una pregunta? Quiero hacer una consulta. Sí, adelante. En una eventual, digamos, de denuncia, bueno, yo iba a fiscalía y me mandan por otro lado. Muchas veces cuando es en una discriminación, ¿a dónde es que tengo que ir? En una eventual denuncia de esta clase. Por discapacidad o por discriminación. Bueno, hay diferentes opciones, si es por discriminación, es una violación a un derecho fundamental. Podría recurrir a la sala constitucional, ¿verdad? Eventualmente también podría recurrir a la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Y son diferentes opciones con que Perfecto, muchas cuenta gracias, muy amable. el Estado para interponer denuncias por discriminación. Muy amable, muchas gracias. Mucho gusto. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, con eso daríamos entonces por cerrado el espacio. Gracias, que estén muy bien, que pasen buenas noches y hasta la próxima. Nos vemos en otra capacitación. Gracias. Hasta luego. Gracias, don Buenas Otto. noches, gracias. Gracias. Muchas gracias, mucho gusto conocerlos. Gracias, Muchas igualmente. gracias. Buenas noches, buenas noches, muchas gracias. Que Dios los acompañe. Gracias. Hasta luego.